En la lucha tan viejo como el tiempo, hay dos religiones destinados por un conflicto. Este conflicto es como ninguno que haya pasado anteriormente. ¿Qué pasará? Descubre la profecía bíblica. Islam y cristianismo, una profecía de la Biblia por Tim Rosenberg. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que gente a través del mundo están oyendo estas lecturas. Te pedimos que ahora, a través del internet y de la televisión, que las personas que estén oyendo reciban una bendición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a hablar del plan de Israel en el conflicto que viene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a hacer Israel en este plan del conflicto? Sabemos que hasta ahora en Daniel 11, el imperio romano a través del tiempo de Cristo se dividió entre el norte y el sur. No tiene que saber la historia mucho para darse cuenta, si ven un mapa, que la parte del norte le pertenecía a los cristianos y la parte sur le pertenece a Islam. Y de acuerdo a la profecía, estos van a estar en un conflicto y que van a haber tres conflictos. El primer conflicto describe a las cruzadas, el segundo conflicto describe la reformación y el tercer conflicto, a través de todo el tiempo, desde hoy en adelante, llega hasta el tiempo del fin. Habla de Etiopía, Egipto, en una forma especial en este conflicto tercero. Islam y el cristianismo con Jerusalén en el medio. Así que va a haber un plan para Israel en el conflicto. Vamos a ver de estos tres conflictos. En Daniel 11:29, las cruzadas, la reformación y el tiempo del fin. Son los tres conflictos. Lo que hemos tratado es que el Roma pagana se convierte a Roma papal, también llamada Babilonia, aliada a Estados Unidos, Europa. Cambia tiempos y leyes, es político y espiritual. El rey del norte se combate y ataca la gente del pacto y lo que le están siguiendo. Así que es político y espiritual. Así cuando vemos a Israel en el versículo 41 y 45, la tierra gloriosa que es Israel, que era en el tiempo de Daniel y hoy en día, vamos a ver al Antiguo y el Nuevo Testamento para ver si el rey del norte es también político y religioso. Vamos a ver, queremos ver la consistencia que se encuentra en la Biblia. Así que vamos a ver lo que entendemos y aprendemos hoy en la Biblia acerca del rey del norte y del rey del sur. E Israel son los dos políticos y espirituales, los tres políticos y espirituales. Y eso es lo que enseña la Biblia, lo que enseña la profecía, especialmente en Daniel 11. Vendrá la tierra hermosa y muchos caerán. En ese tercer conflicto, Israel es ocupado por fuerzas cristianas. Eso no nos habla mucho de la independencia de Israel cuando siempre es ocupado por otros más. En el versículo 45 dice, el rey del norte plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo. Eso es en Israel o Jerusalén. Eso se puede traducir como entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, que es la Tierra Santa o Jerusalén. O se puede traducir el Mediterráneo y el Gran Mar, que es entre el Mediterráneo y las montañas, que también pone a Jerusalén o Israel en el medio. No sabemos mucho de hebreo, conocemos a algunos
gente que conoce el lenguaje hebreo, y no todos ellos están de acuerdo en lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que va a hacer su oficina en Jerusalén. Eso es lo que creo que va a pasar. Y después de ese conflicto, al final de este conflicto, el papado a través de este conflicto y mirando hacia Jerusalén, vemos hasta el fin del año. Y ahí en Jerusalén hace su oficina. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento encontramos qué es lo que vamos a aprender acerca de Israel. En Apocalipsis 7 dice: miré aquellos que estaban sellados del tribu de Israel, la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manases, de Leví, de Sacar, de Manasa, Simeón, Leví, Asacar, Zabulón, y de la tribu de José y de Benjamín, 12,000 fueron sellados. De cada uno de estas tribus, 12,000 fueron sellados. Así que tenemos 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Entonces vimos a Israel como una que tiene el plan en el conflicto. Veamos lo que podemos esperar de Apocalipsis 14. Dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte San y con él 144,000. Eso es Jesús y los 144,000. Que tenían el nombre del Padre escrito en su frente, y hay una voz del cielo como voz de muchas aguas, que como estampida de un gran trueno. Era el sonido de arpistas tocando arpas. Cantaban cuanto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender el canto sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son los redimidos de los hombres para Dios y el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin manchas frente al trono de Dios. Así que tenemos 144,000 que parecen que son muy especiales, pero hay ciertos problemas. Problemas ausentes o duplicadas tribus en esas listas de los 144,000. Vamos a ver. Primero, en Génesis 49, están las 12 hijos de José, las 12 tribus. Lo interesante es que en Ezequiel y en Apocalipsis vamos los que son las 12 tribus de Israel, pero no son lo mismo. Mire aquí lo que tenemos en Ezequiel. Tiene 12 tribus, pero no está Levi, y Manás aparece. José no aparece y Efraín aparece. Todavía tenemos 12 tribus, pero en realidad José tiene 2. Porque Efraín y Manás eran sus hijos. Así que José está a través de Israel. Entonces tenemos en Apocalipsis 7. Levi viene otra vez. Entonces Dan no está, pero Manasés regresa. José vuelve, pero Efraín no está. Entonces, de hecho, José todavía tiene 2 tribus, pero es una lista diferente. Leví viene otra vez. ¿Qué significa esto? Cuando no hay consistencia en una forma literal, pues entonces quiere decir que Dios nos está diciendo algo en la forma espiritual en vez de literal. Estos no son errores. Dios no comete esos errores. Él ha puesto esto aquí para que nosotros pensemos en un nivel diferente. Si hay algo que no está de acuerdo en lo literal, entonces debemos de estar buscando otra información espiritual. No solamente están tribus que no están presentes, pero solo que 12,000 es importante, que no importa de qué tribu. Algunas tribus son largas, grandes, otras tribus son pequeñas,
Pero si son solamente 12,000 de cada tribu, la tribu pequeña tiene más representación que la tribu grande. ¿Y esa es la forma en que Dios trabaja, con favoritismo? No. También todos son vírgenes, pero son hombres. No hay damas aquí. Tiene que ser israelita de la tribu correcta, y si de la tribu de José, y si eres de Manasa. Manasa se toma 12,000 de cada uno de los hijos de José. Entonces José tendría 24,000. Entonces, si el hombre está casado y si es literal, pues entonces no caen los israelitas que son casados. Así que estamos buscando, si lo literal no encaja, hay que buscar lo espiritual. Veremos lo que encontramos. En el principio del libro de Apocalipsis dice, la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que sucederá pronto, y lo enviando su ángel a su siervo Juan, que testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Si algo está significado, significa que tiene un signo, tiene una clave. Alguien que tiene una clave usa signos. En el libro de Apocalipsis encontramos muchos signos. Cristo no es en realidad un cordero, es Jesús, pero es el Cordero de Dios. Y se está sentado en un trono ahora en el cielo como un cordero emulado. No. Apocalipsis dice que este es un libro de símbolos, simbología, tiene aplicación espiritual y es un libro muy importante porque dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía y la oyen y guardan lo que está escrito en ella porque el tiempo está cerca. Es como el resto de la Biblia. No la puedes entender y no te va a hacer bien si no la sigues. Así que aquí la bendición es para aquellos que guardan la profecía y el que lee y la guarda. Pero tiene mucho simbolismo. Veamos lo que dice el resto del Nuevo Testamento acerca de Israel. Se pone muy interesante. Sabed que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, predicó el Evangelio a Abraham y le decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Entonces, si vas a ser un descendiente de Abraham, tienes que tener la fe de Abraham. Entonces, seguimos en Galatas 3. Así todos son hijos de Dios por fe en Jesús. Todos los bautizados en Cristo, de Cristo son revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos son uno en Cristo. Si eres de Cristo, entonces eres descendientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. No importa si eres hombre, mujer o si eres siervo libre. En Apocalipsis todos son herederos y descendientes de Abraham. El nombre Rosenberg no significa solamente que soy judío. No soy judío. Pero no importa. No importa porque si confiamos en Cristo, también somos herederos de Abraham. Y eso es lo que queremos hacer. Quiero tener la fe de Abraham en Cristo, en Jesús. Si eres en Cristo, entonces eres descendiente de acuerdo a la promesa. Si eso es una buena noticia, entonces Él es el Padre de Israel, el papá de la fe, Abraham. Así que nosotros podemos ser israelitas, es lo que dice el Nuevo Testamento. En Romanos dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados descendientes. No solamente es la sangre que es hijo de Dios, pero es la fe que somos hijos de Dios. No todo israelita es israelita, dice. Entonces,
tenemos nosotros la oportunidad de ser israelitas. Y no solamente yo, pero todo el mundo, judío, gentil, tienen el chance de ser hijos de Dios en Israel. Si eres entonces hijo de Israel, ¿en dónde vas a estar? Vas a estar ahí en el medio. Como un judío o Israel está ahí en el medio del conflicto. ¿Qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por las obras. Por eso tropezaron con la roca, que es Cristo Jesús. En Romanos 10:12. Esto es un tema en el cual Pablo construye a través de Romanos. No hay diferencia entre judío y griego, ya que uno es Señor de todos y es generoso a todo el que lo invoca. Todo lo que leímos en profecía dice que hay una distinción entre hebreo y judío. No, pero no hay distinción entre judío y griego, dice la Biblia. Pero hay otras cosas más interesantes que encontrar. Vamos a Romanos 11. Pregunto, ¿han tropezado para quedar caídos? No. Pero con su caída vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celo. Y si su caída es para riqueza del mundo y su defección riqueza para los gentiles, ¿cuánto mayor riqueza traerá su plenitud? Habla a los gentiles. Honro mi ministerio con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Algunos. ¿Está pensando a todo el israelismo? No, solamente a algunos. Acuérdense de eso porque un poquito más tarde él va a cambiar eso. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas fueron desgarradas, tú, siendo olivo y silves, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ella de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por la fe estás en pie. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdona a las ramas, tampoco te perdonará a ti. Así que considera la bondad de Dios, la severidad con los que cayeron, y la bondad contigo, y si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado, y ellos también, si no pertenecen en incredulidad, serán injertados. ¡Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar! Porque tú, si fuiste cortado del olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Ese ceguedad ha pasado, el endurecimiento vino una parte de Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Pero habíamos leído que algunos. Entonces Israel, ¿cuál es? Vendrá de Sayón el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Entonces, miremos, de algunos y de todos. Aquí encontramos, somos como un árbol. Y está aquí las raíces en las plataformas. Tenemos las ramas, son 2 ramas nada más. Muchas ramas en un árbol real. Entonces Cristo viene. Todos los judíos que son israelitas aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Tienen fe en Jesús? No. Y porque no creen, algunos de ellos pues son desgarrados, de acuerdo a la parábola. Entonces algunos gentiles como nosotros son injertados. Y empezamos nosotros a producir fruta. Y cuando una de estas frutas que están en la tierra empieza a mirar hacia arriba y ven, ellos tomaron nuestra posición. Dios lo está bendiciendo a ellos y a nosotros no. Nosotros aquí estamos muriendo en la tierra, nos caímos del árbol, queremos otra vez entrar. Entonces ahora ellos deciden pensar en Cristo, entonces ellos son injertados otra vez en el árbol. Y como es una cosa natural, ellos son naturales, ellos empiezan a crecer mejor porque son naturales.
Entonces el árbol tiene judíos y cristianos y gentiles. No importa si eres judío o gentil, hombre o mujer. Aquí el árbol es Israel. Todavía hay judíos que no tenían fe, que están en el suelo, y algunos han sido injertados, pero cada rama en el árbol son judíos. Gentiles o judíos, todos son judíos. Así que todo de Israel que tiene fe está salvados. Aquellos judíos que no tenían fe no son salvos, pero algunos sí. ¿Entienden cómo ahora algunos y todos funciona? Algunos es literal, todos es literal. Como encontramos algo literal y físico en Apocalipsis y en Daniel. En Apocalipsis encontramos también lo espiritual. Acuérdense siempre que los dos van juntos. No pueden sacar a uno y dejar al otro. Los dos van juntos. Okay. Vamos otra vez a Apocalipsis y los 144,000. Él oyó los 144,000. Él oye el número, que son 144,000, y él mira y lo ve. Él oye un número simbólico. Entonces cuando mira y ve a un grupo que el símbolo representa. Y mire lo que dice. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar de toda la nación, tribu. Nadie podía nombrar. De toda nación, tribu, pueblo y lengua estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. ¿Qué clase de gente son estos? De toda nación, de toda lengua y tribu, como dice el Romano. Aquel que tiene fe en Cristo, Jesús o gentil, son todos juntos y son injertados en el árbol. 12,000 multiplicado por 12, 144,000. Y tenemos 144,000 simbólicamente de una gran multitud que es hecho de toda nación, tribu, pueblo y lengua que aman a Jesús. Hay algunos que dicen él solamente va a salvar 144,000, pero eso es una cosa muy triste para el trabajo de Jesús, porque en el día de Pentecostal ya tenían 3,000. Entonces en Hechos habla de 15,000 y desde ese tiempo para acá ha habido mucho más personas. Así que el número es símbolo como el árbol de mucha tribu, pueblo y lengua. Entonces tenemos que los 144,000 de Apocalipsis 14, no solamente él oyó y vio, pero aquí esta multitud hace lo mismo que los 144,000 hacen en Apocalipsis 14. Miren esto. En Apocalipsis 7 dice, uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Son vestidos de blanco. ¿Y de dónde vienen? Yo respondí, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero lo han hecho limpio. Son israelitas, por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono vivirá con ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed, el sol no los molestará más, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios sacará toda lágrima de sus ojos. ¿Quién es el que los guía? Jesús. Y han sido limpiados en la sangre del Cordero blanco. Aquel que usa algo blanco significa algo, significa virginidad. Estos están limpios. Estos no están físicamente vírgenes, pero espiritualmente han sido limpiados por la sangre del Cordero. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 14. Ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Son los mismos, se ve lo mismo. Estos no contaminaron con mujeres, porque son vírgenes.
Acuérdense de los otros que también estaban vestidos de blanco, simbolizando los vírgenes, que son limpios. Estos siguen al Cordero, donde quiera que va. ¿A quién seguía la gran multitud? Seguían al Cordero. Ese es el que los guía. Aquí se encuentra un paralelismo entre los 144,000 y la gran multitud de cada tribu, nación y lengua. Y está de acuerdo con el Nuevo Testamento. Pero ¿qué encontramos de todas esas promesas a Israel en la Biblia? Dios lo guarda, pero miren cómo lo hace. Miren cómo en Deuteronomio 28 encontramos una condición. Algunos libros de profecía dicen que cada promesa a Israel tiene que ser cumplida. A Israel, que fue historia escrita al futuro. Eso suena bien, pero la Biblia dice que la profecía a Israel no eran historia al final, que no les tenían que pasar necesariamente. Cuando ven el libro que dice que la historia va a pasar en el futuro, no necesariamente significa eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Deuteronomio 28. Si obedeces la voz de Dios para cumplir sus mandamientos que te presentó hoy, Dios te exaltará sobre todas las naciones de tierra. Todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces a Dios. Pero si no obedeces a Dios y observas los mandamientos y normas, vendrán sobre ti las siguientes maldiciones. Y te van. Dios hizo dos líneas de profecía aquí para la nación de Israel. Uno es una bendición y la otra es una maldición. No todos tienen que pasar. Era lo que ellos escogían. Si ellos escogían las bendiciones o escogían las maldiciones. No solamente ellos van a recibir todo porque ellos podían escoger. Nosotros podemos escoger también. En esta situación, ellos podían escoger. Cuando los líderes de la nación están siguiendo a Dios, es muy saludable. Cuando no, no es muy saludable. Jeremías 18, miren lo que dice aquí. ¿No podré yo hacer de ustedes como este alfarero? ¿De quién está hablando? De la casa de Israel. Está hablando de Israel. ¿No podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Como barro en mano del alfarero, así sois en mi mano, casa de Israel. En un instante puedo hablar contra una nación para arrancar, derribar y destruir, pero si esa nación se vuelve de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esa nación para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y no obedece, desistiré del bien que iba a hacerle. Noten que este es Dios mismo hablándole a Israel y dándole la condición que si tú haces bien, van a ser bendecidos. Si no, no lo van a hacer. Si tú haces y te arrepientes, entonces te voy a bendecir. Dios cambia. Miren lo que le hizo a Jonás. Jonás tenía miedo de que él iba a cambiar. Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive y le dijo, si no vas a ir para darle el mensaje, lo voy a destruir. Y Jonás se va para Nínive y se acuerdan de la historia. Había una tormenta, el pez se lo traga y 3 días más tarde, entonces Jonás estaba en el estómago del pescado. Imagínense ustedes cómo parecía Jonás cuando el pescado lo vomitó. Imagínense cómo se veía Jonás. Y llega él a la playa. Jonás se levanta y dice que voy a pensar qué voy a hacer aquí. Bueno, a lo mejor voy a Nínive. Entonces se decide ir para Nínive, 3 días viajando. En 40 días y vas a estar muerto. 40 días y vas a estar muerto. La gente oye el mensaje y dice, ¿qué te pasó a ti, Jonás? Estaba argumentando con Dios
y ahora te voy a decir lo que él me dijo que le dijera, 40 días y vas a ser muerto. Entonces en 40 días voy a esperar y vamos a ver la profecía. Entonces eso fue lo que Jonás había pasado. Lean el libro, ya verán cómo él se desenvolvió y la actitud que tenía. Jonás y la gente de Nínive había atacado a Israel. Era como si hubieran sacado una mujer en parto. Jonás no le gustaba la casa de Nínive, pero Dios estaba dispuesto a perdonarlo si ellos pedían perdón. Aquí nosotros tenemos lo mismo. Si pedimos perdón, Dios nos perdona. Jonás no estaba muy seguro en cuanto a eso, pero ellos pidieron perdón y Dios los salvó. Toda la ciudad se convirtió. Imagínense ustedes todo el mundo en una ciudad que recibieron a Cristo y ahora Jonás está enfadado. ¿Cambió Dios cuando había confesión? Sí. Pero Jonás lo sabía. Pero él sabía que Dios era un Dios de compasión. Por eso era que no quería dar el mensaje, porque sabía que Dios iba a cambiar. Así es que siempre ha sido. Dios y las profecías son condicionales, no es historia relatada hacia el presente. Así lo podemos probar. Veamos en Daniel 9. Interesante aquí, en Daniel 9 habrían 490 años para su gente. Y como los reformistas lo entendieron, en la última semana, Cristo muere en la mitad de la semana, terminando el pecado y el sacrificio. Entonces, en 34 después de Cristo, Esteban es matado. El Sanhedrin oficialmente, como líderes de la nación, desechan el cristianismo y ahora a Pablo Dios lo manda hacia el evangelista a los gentiles. Entonces, especialmente ahora entra él a conquistar los israelitas de fe. Después de la resurrección de Cristo, él le dijo, vayan primero a Samaria, a Judía, y después alrededor del mundo. ¿Por qué iban a ir primero a Jerusalén y a Judea? Porque la nación, los líderes no habían totalmente negado a Cristo y todavía Dios estaba trabajando. Podían ellos tener muchas bendiciones si lo hubiesen aceptado. Los gentiles todavía van a ser entregados, van a venir, pero podrían ellos tener muchas bendiciones de las que no habían tenido en el pasado. Pero hoy en día podemos tener todos las mismas bendiciones. Miren, interesante es como Cristo entendió los 490 años. Vamos a ver Mateo. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peco contra mí? ¿Hasta 7? Él era muy generoso, Pedro. Dijo, yo lo perdono 7 veces, pero no la 8ª. Entonces usted sabe lo que había hecho Pedro, le había cortado la oreja a un soldado. Entonces Cristo le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es del tiempo que Dios le había dado a Israel. Las 70 semanas de Daniel 9:7. Por 490 años puedes perdonar a tus enemigos, pero no va a vivir tanto, así que perdona a aquellos hasta que mueras. Entonces hay un punto en el cual Dios va a contar a una nación y pedirle por su culpabilidad, como el tiempo de probación. ¿Qué van a hacer con el Mesías cuando Él traiga justicia? Ahora, interesante, cuando Cristo lo matan, en su ministerio, Él dijo, mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque sabía que iba a morir en el medio de la semana de la profecía. Así que temprano en su
ministerio. En el 27 él es bautizado y entonces lo matan, pero dice todavía mi tiempo está cerca, no ha llegado. 3 años y medio después él está a Jerusalén, entonces dice voy a Jerusalén a morir. ¿Cómo él sabía eso? Daniel 9, la profecía de 70 semanas. Él sabía que él iba a morir por los pecados del mundo en el medio de la semana, él lo sabía. Y cuando llega a Jerusalén, entonces él lo quieren coronar rey en la entrada a Jerusalén, pero él dijo, no, yo voy a morir. Entonces, en su ministerio lo van a matar, entonces no me puede matar. Entonces, después en su ministerio lo van a hacer rey, no puede ser rey porque me van a matar. Así que no era una opinión pública, sino profecía. Cristo confiaba en la profecía, nosotros también podemos confiar en la profecía. Tenemos nosotros muchos signos ahora en día en que podemos confiar. Podemos confiar en lo que dice el cristianismo del norte y del sur en Daniel 11 y podemos confiar. Entonces dice, primero va a Jerusalén, después a Judea. Entonces el final de las 70 semanas y Pablo, el apóstol a los gentiles, al final de las 70 semanas, mire lo que hacen en Hechos 13. Cuando salían de la sinagoga, los gentiles le rogaban que el sábado siguiente les hablara más de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos proselitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes le hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. El siguiente sábado vino toda la ciudad a oír la palabra de Dios, pero al ver la multitud de los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, en verdad es necesario hablar la palabra de Dios primero a ustedes. ¿Pero por qué era necesario? Porque primero tiene que ir a los judíos y después a los gentiles. Sí, Dios todavía ama a los judíos. Pero pueden entonces también negarlo. Y entonces Dios lo lleva hasta el fin del mundo. Y les enseña lo que hubiese hecho por ellos. Y continúa. Pero como lo desecharon y os juzgáis indigno de vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Eso no es todo nuevo. Eso es enseñado en el Antiguo Testamento. Eso no es solamente en el Nuevo Testamento. Miren lo que dijo Isaías 56. Y el extranjero que se haya unido al Señor no diga el Señor me excluirá de su pueblo. Y los extranjeros que se unen al Señor para servirlo, para amar su nombre y sus siervos y todos los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus ofrendas y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los mundos. Entonces, los sacrificios van a ser aceptados porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De acuerdo a él, todos son bienvenidos a la familia. Y lo hubiese aceptado los sacrificios, pero los judíos no les gusta recibir a la gente, pero Dios sí. Dios siempre ha tenido un Israel de fe, no de genética. La prueba, Rahab, la ramera de Jericó. Ella tenía fe en Israel. Y también ella es salva. Y su familia. Entonces ella se parte de la familia de Cristo. Ruth, la que era de Moabita, también no es de los israelitas, pero tiene fe en Jesús y es parte del reino de Jesús. Muy buena israelita. Cristo lo hizo claro. Eso, hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, no tiene fe, no está parte de Israel, pero Jacob tiene fe, entonces él es Israel. Es muy interesante. Siempre ha sido por fe, no es nada nuevo. Es el Nuevo Testamento que está diciendo la verdad que había sido descubierta, la descubre.
Vamos a ver cómo Mateo 21 dice. Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero la has convertido en cueva de ladrones. Entonces vinieron al templo ciegos y tullidos y él los sanó, pero los sacerdotes y escribas se indignaron a ver las maravillas que hacía y la gente que aclamaba en el templo, gloria al Hijo de Dios. Entonces los líderes de la iglesia estaban muy enojados cuando la gente empezaba a clamar y decir gloria a Dios. Cuando la gente se pone exitoso, contento acerca de Cristo, es algo bueno de celebrar. Jesús lo vio muy diferente que los líderes religiosos y le dice una historia. Hay que estar pendiente a las historias que dice Cristo y el secreto. Miren lo que dice aquí. Un propietario plantó una viña y la rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y los mataron, a uno y al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos en mayor número, los que primero hicieron lo mismo. Al fin envió a su hijo, pensando respetarán a mi hijo, pero al ver al hijo los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué harán esos labradores? Respondieron, no pensaron. Todos esos eran los profetas que iban a ser matados por los israelitas. El hijo, pues, Jesús, y él sabía ya que le iban a matar. Y sabía que el tiempo estaba cerca, de acuerdo a la profecía de Daniel. Pero sin pensar en todo eso, ellos dijeron, matarán sin compasión a ellos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto de su tiempo. Entonces, ellos aquí se han juzgado ellos mismos. Entonces Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que se echaron los edificadores, vino a ser la piedra de esquina. El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. El nuevo Israel es el judío y el gentil de fe. Entonces, ellos tuvieron muchas maldiciones a través de los años, pero Dios todavía les ama y todavía trabaja con ellos. Y está tratando de encajarlos otra vez en el árbol. Todo aquel que tenga fe. Y en el proceso también Él trae muchos gentiles y los está encajando también al árbol. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. ¿Has pensado en tus pecados y has venido donde Cristo para que te perdone? Si no, cuando Él venga va a destruir tu orgullo. Tienes para escoger. Cristo dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas? Y no quisiste. Tu casa queda, tu casa queda desierta, porque te digo, no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermanos, amigos, desde ese momento en adelante, el templo ya no fue la casa de Dios. Y fue dejado desolado hasta que Cristo otra vez lo vuelva a restablecer en la Nueva Jerusalén, al fin de el tiempo. En Efesios 2, ¿quién es el Israel de Dios? Claro, acordaos que en otro tiempo los gentiles en la carne, en aquel tiempo estabas en Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gentiles estamos alineados, pero ahora en Cristo, que tú que en otros tiempos estabas lejos, habías sido cercado por la sangre de Cristo. Ahora no somos extraños ni forasteros, sino ciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. En él todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él tú también eres edificado para la morada de Dios en el Espíritu. 144,000. Cristo, que es la piedra angular, y todo el edificio está creciendo en él. Esa es toda la gente de Cristo, el Israel de hoy, en el que tú también eres edificado para la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el sitio de Dios, la iglesia, y en el cielo el sitio de Dios. En el Antiguo Testamento habían prometido la tierra, en el Nuevo Testamento también ha prometido una tierra, es la tierra del cielo. En el Antiguo Testamento la ciudad era Jerusalén, en el Nuevo Testamento la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento era el templo, en el Nuevo Testamento el templo es la Nueva Jerusalén, o los creyentes o la iglesia, los que siguen a Dios. Miren esto, lo que Dios está haciendo, ha hecho la promesa de Israel y le está poniendo mejores para cada judío y gentil. Las promesas son mejores, pero Jerusalén todavía está en el medio. Todavía está la batalla en el mundo, pero los creyentes en Cristo son los israelitas en el Nuevo Testamento. Así que vemos la novia de Cristo. Veamos en Mateo 25:6. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 16, habla de la novia de Israel. En el Nuevo Testamento, el Israel es la iglesia, su novia. Así que ¿cuántas novias él tiene? O esposas, es la misma. Todos de la fe. Encontramos algo muy interesante. En Apocalipsis 12 encontramos una mujer que está vestida de blanco. Es la novia de Dios, la novia de Cristo. De Israel, ella está dando a luz a Jesús. La gente de Dios antes de esto era israelita. Después de su nacimiento es perseguido a aquellos que siguen a Cristo. Esa es la iglesia. Interesantemente, la novia en Apocalipsis 12, antes de Cristo, es Israel. Después de Cristo es la iglesia. Encontramos que donde quiera que el Antiguo Testamento, aquellos no estaban dispuestos a seguir a Cristo, eran llamados la ramera. En el Nuevo Testamento también son llamados la ramera. Lo mismo, no hay diferencia. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 17? La mujer de blanco que se escondió y después más tarde la ve Juan como una mujer que se ha caído, vestida de escarlata, y es persiguiendo y persigue a los seguidores de Cristo. La iglesia empieza pura, pero la iglesia pública, la mayoría a través de los siglos, quienes están jugando a la iglesia, que no son en realidad cristianos, terminan negando muchos en la gente. Y acuérdense de el estudio, solamente 5 de los 100 cristianos que han vuelto a nacer tienen vista de la vista bíblica del mundo. 95% de la gente no son puros cristianos. Dios está trabajando con los dos, pero siempre hay un remanente, siempre hay un resto. En el Antiguo Testamento había un resto en Miqueas. Elías, había 7,000 en tiempo de Elías que no eran seguidores de Baal. En el Nuevo Testamento hay un resto también, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Siempre ha habido un resto, un remanente. Así que a través de todo esto siempre son los mismos. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, todos aquellos que son de fe son hijos de Cristo. En Apocalipsis 7 sellan los sirvientes en la frente. En Deuteronomio tenían ellos algo en la frente. Pone mis palabras en tu corazón y en tu alma, atarlas por señal en tu mano y entre los ojos. Aquí es la idea. Si tú pones la Biblia
en la frente. Entonces ellos se pusieron otra cosa más. Al poner eso, filacteria, en la frente, entonces ellos se creían seguidores de Cristo. Pero no importa poner un poquito de papel o ponerlo a través en el cuello o en las manos. Tienes que tenerlo en el corazón. Lo que cambia el corazón es Cristo. No, esto es el pacto nuevo. Cuando tu corazón es cambiado, no es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. No, el nuevo pacto se encuentra en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice en Jeremías 31. Vienen días, dice Dios, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. La casa de Israel. Si crees en el nuevo pacto, eres parte de la casa de Israel y Judá. Pero este es el pacto que haré con Israel después de estos días. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es lo que dice la gente. Al fin del tiempo son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No es afuera, sino es Cristo nos cambia de adentro hacia afuera y le seguimos a Él, por eso lo amamos. O lo amamos y le seguimos. En Apocalipsis dice, el que guarda los mandamientos tiene la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, ¿qué tenemos ahora? En Daniel 11, 41 y 45, tenemos la tierra gloriosa, que es Israel, que está en el medio entre lo político y espiritual, un conflicto político espiritual. Y también están ellos en el medio en Jerusalén. El Antiguo y Nuevo Testamento nos dice que miremos más allá y veremos a la aplicación espiritual. Así que cuando miramos político de Roma pagana a Roma papal, los dos son político espiritual. También la tierra de Israel representa a la tierra de Israel y también todos aquellos que representan a Jesús por fe y son herederos de acuerdo a Abraham y el Israel de Dios y tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos porque son cambiados de adentro hacia afuera. Nosotros queremos ser parte de Israel. Y la buena nueva es que no importa de dónde has venido y quién eres, Él nos cambiará de hacia adentro hacia afuera y seguiremos a Cristo, a Jesús. Y solamente nos encargamos, solamente todos podemos alcanzar a otros y llamar a otros. Nosotros podemos hablarle a personas que son como nosotros y cada uno de nosotros puede hablarle a cada uno que se parece a nosotros. Así que cada uno de nosotros puede ser testimonio y testigo de Jesús. Así que el Israel de Dios es de todo el mundo y son como Él y guían a otros a Cristo. Todo esto es acerca de Cristo. Sí, en Daniel 11. Las fuerzas cristianas y las fuerzas islámicas tienen un conflicto. Por 14 siglos han estado peleando por Jerusalén. Todos la quieren. ¿Alguien ha estado en Jerusalén? Yo estaba en Jerusalén durante Ramadán. Y había unos sitios muy interesantes. Uno de los pastores que andaba conmigo, uno de los palestinos, le dio una cachetada. Pero también hay cristianos, hay judíos, había musulmanes y todos quieren tener el sitio, quieren ser dueños de Jerusalén. Porque es que todo el mundo quiere pelear acerca de Jerusalén. Y la mayoría de ellos no son como Dios en sus peleas. De los 3 sitios, muchos de ellos están desechando a Cristo. Ni los musulmanes ni los cristianos, muchos de ellos no están siguiendo a Cristo. Se llaman seguidores de Cristo y miran a Jesús
son aquellos que siguen y que son cambiados de adentro hacia afuera. La mayoría de todos estos pelean en enojo, porque Satanás sabe que Jerusalén es donde Dios está su reinado a través de la historia y de la eternidad. Satanás ha usado 3 veces que Dios no ponga su trono en Jerusalén. Entonces está aquí Jerusalén en político y espiritual. Es lo que le va a pasar a todo el mundo. Lo que le pasa a Jerusalén literal, le va a pasar a la gente de la fe, donde quiera que ellos estén en el mundo. En un conflicto entre Islam y cristianismo, si tú no estás en un lado o el otro, si eres Islam y vas a seguir a Cristo, ¿qué te va a pasar? Vas a ser matado por tu propia gente. Y si eres cristiano y no quieres cristiar a un profeta falso, ¿qué te va a pasar? Cristianity también te van a matar como en la Reformación. Acuérdense que en la Reformación murieron millones. La gente de fe va a estar en el medio. Donde quiera que estemos en el mundo, lo que le pasa a Jerusalén, le pasa a la gente de fe. Y si ustedes dudan eso, chequeen la historia. Durante las cruzadas y el primer conflicto, el papado controlaba a Israel y la iglesia. Y controlaban no solamente eso, pero Israel espiritual. Durante el segundo conflicto, perdieron la reformación, perdieron el control de Jerusalén y perdieron el control de la iglesia. En el tiempo del fin, el tercer conflicto, el papado controla la iglesia y el mundo, y todo el mundo sigue a la iglesia y al papado. Cada vez que el que tenga Jerusalén, lo que le pasa a Jerusalén le pasa a la iglesia. Y todo lo que le pasa a Cristo, y si sigues a Jesús, vas a ser tú en el medio, entre el medio del norte y del sur, de 2 poderes políticos y religiosos. Eso no solamente le va a pasar a la gente que vive literalmente en Jerusalén, pero sí nos los va a pasar a todos nosotros, porque nosotros somos israelitas si seguimos a Cristo Jesús. Y todos, los cristianos y los musulmanes, tienen historia de perseguir a los israelitas. Tengan mucho cuidado. Nuestra próxima presentación es el plan de Islam en el conflicto. Esperamos que estén aquí con nosotros. Esta es una introducción del Ministerio del Tiempo. Para más programas como este y otros habladores pueden visitar a nuestra página al www.eltiempodelsellamiento.